Bueno amigos, nos encontramos con José Ricardo Álvarez. Él es el representante de la Federación de Cañicultores de Venezuela. Muy atinada su presencia, sobre todo si en casa hay algunos venezolanos que están tomándose el cafecito y no consiguen azúcar. Y la Sí. pregunta es, ¿por qué no hay azúcar en los anaqueles? Buenos días, Ricardo. Muy buenos días, tengan todos amigos televidentes. Bueno, mira, realmente esta zafra fue una zafra muy difícil. No produjimos casi azúcar. Es la peor zafra que hemos tenido en los últimos años. Paradójico, pero con este gobierno hemos tenido los dos contrastes, los dos extremos. Pues tuvimos la mejor zafra en el 2005-2006 y en este momento estamos teniendo la peor zafra. Apenas se lograron moler 3 millones de toneladas de caña, se produjeron 240.000 toneladas de azúcar, que eso equivale a aproximadamente un tercio de lo que es la demanda nacional del azúcar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hubo esa reducción? Hubo varias, hubo varios factores, entre ellos, uno, siempre lo hemos dicho, la camisa de fuerza en que se convirtió el precio regulado del azúcar, ese desfase tan grande, no permite a los productores, pues no le da holgura como para poder hacer las inversiones necesarias, poder hacerles las labores, el cultivo necesario, poder hacer todo lo que se requiere, pues para tener una agricultura sana y una plantación sana y que se puedan producir los azúcares necesarios. Por una parte eso. Por otra, el gran problema que siempre lo hemos comentado también desde hace 2 o 3 zafras, que estamos teniendo con la consecución de los insumos, pero básicamente con los repuestos sobre todo de rotación rápida que necesitamos para todo lo que es la parte de la cosecha, todo lo que es en las cosechadoras, los camiones, las cestas. En esta zafra fue muy traumático y de hecho se quedaron más de 1,5 millones de toneladas de caña en el campo que no pudimos cosechar, no pudimos zafrar precisamente por falta de repuesto. Eso significa que hay centrales azucareros que estarían parados ahorita, que no estarían trabajando. Bueno, estamos en la época muerta, o sea, hay apenas 2 centrales funcionando en el país, uno privado y uno público, que es el privado es el de la central de Pastor y el público es el Pastor en el estado Lara y el Venezuela en el estado Zulia, porque la zafra realmente va de enero hasta mayo, o sea que el grueso de la zafra nacional está parada y volvemos a comenzar en diciembre. ¿Cuál es el costo oficial del kilo de azúcar? Porque si nos vamos al precio que se consigue en los llamados bachaqueros, pues bueno, es exorbitante. Hasta 2.000 bolívares se está pagando por un kilo de azúcar. Sí, en este momento el precio oficial del kilo del azúcar al consumidor es en 380. En este momento eso está bien, pero como decimos, estamos en una economía inflacionaria. En la economía inflacionaria es necesario tener una política de precios que se ajuste a lo que significa la economía real. Y en eso es que estamos en este momento. Precisamente la próxima semana vamos a tener una especie de seminario de costo de producción, gobierno nacional y productores, de tal manera de poder establecer cuál podría ser el precio para la próxima zafra que tendría que regir a partir de diciembre. Es decir, que en 2 meses se prevé un aumento del precio del kilo de azúcar. Bueno, tiene que ser así, porque es que si no logramos cubrir esa brecha y ese desfase tan grande en el precio en lo que hemos estado en los años anteriores, pues no vamos a poder retomar la producción nacional. Tiene que haber una política de precios coherente, y eso se ha hablado en el Consejo Nacional de Economía. Tengo la impresión de que hay conciencia al respecto, lo hemos mencionado mucho allí, y eso es lo que nosotros aspiramos, porque es que si no tenemos un incentivo real en este sentido, mientras los costos de producción están creciendo de la manera que todos sabemos que crecen, pues es muy difícil. Justamente le iba a preguntar sobre ese Consejo Nacional de Economía Productiva. Fedecámara señala que ellos no son invitados a esas reuniones. En el caso de ustedes, si acuden a esos encuentros, ¿qué se discute allí? Bueno, yo creo que es un espacio muy interesante, además que es muy importante, porque allí precisamente discutimos todos los problemas que se tienen en la parte del sector productivo a nivel nacional. Y ahí no hay cortapisa. Yo creo que hay que hay que ser bien honesto en esto. Allí decimos lo que tenemos que decir, los problemas que nos estamos encontrando. Pues eso no es un ente para tomar acciones inmediatas ni para hacer política pública. Simplemente es un escenario para conversar, para discutir, dialogar y ver cuáles podrían ser las posibles soluciones, que luego tienen que pasar por el filtro político que manejan ellos y que ellos manejan su tiempo. A mi manera de ver ha sido muy importante esas reuniones en Miraflores. A mí me gustaría, por supuesto, que tuviesen un impacto muchísimo más rápido, pero bueno, los tiempos se dan de acuerdo al termómetro político que ellos manejan, que nosotros no manejamos, pero en todo caso sirve para en algún momento dado poder cubrir algunos cuellos de botella que se nos presentan allí y que podemos seguir adelante. Ayer, por ejemplo, yo creo que la reunión de ayer en el Consejo Nacional de Economía fue bien interesante.
Ahí habló el ministro de Minas, todo lo que es la parte esta minera, y estuvo hablando de ello. También habló la ministra de Turismo, que consideramos que está haciendo un buen trabajo, una señora que está trabajando muy bien. Y en ese sentido vamos todos conversando. El pasado viernes llegaron 30.000 toneladas de azúcar de Guatemala. ¿Ustedes también analizaron esta importación de azúcar? ¿Esto les afecta a ustedes acá? No, en este momento es importantísimo que se traiga azúcar. Somos un país deficitario de azúcar y hay que importar azúcar. Y se necesita eso para poder, sobre todo ahorita en este momento que no está la zafra nacional, se necesita traer azúcar importado para poder cubrir el déficit y las necesidades que tiene el consumidor a nivel nacional. ¿Y 30.000 toneladas es suficiente para cubrir ese déficit? ¿Para cuánto alcanzan esas 30.000 toneladas? Nosotros realmente tenemos un consumo mensual entre 90 y 100.000 toneladas en condiciones normales. Sabemos que en Venezuela no tenemos unas condiciones normales de una economía que está funcionando a todo tren. Pues podríamos decir que se necesitarían por lo menos, diría yo, un mínimo de 2 barcos mensuales. Me imagino que esto es un barco que llegó, estarán otros en camino, de tal manera que se pueda cubrir el déficit nacional, repito. Pero esto ya es eso lo tiene que hacer el gobierno, porque estas son unas importaciones que hace el gobierno nacional. Es decir, que tendrían que ser cerca de 90.000 toneladas las que se trajeran para poder abastecer al país. Sí, exactamente. Por un mes, pero en última instancia, y tomando un término de lo que es la acupuntura financiera, una acupuntura azucarera, para poder llevar azúcares a la mayor cantidad de hogares posible, uno podría manejarse por lo menos con 2 barcos mensual mínimo. Ya por debajo de 2 barcos es bien complicado, comienza a ver la escasez, comienza a ver todas estas especulaciones, todo este bachaqueo, todas estas cosas que suceden, y que bueno, que el consumidor muchas veces tiene que comprar azúcar a precio de 3.000 bolívares, cosas que no tienen ningún sentido. Ahora, estamos hablando del azúcar refinada, pero el papelón que también viene de la caña tampoco se encuentra y también está bastante caro, ¿no? Sí, cómo no, bueno, porque es que la zafra terminó, el papelón se hace con la caña nacional bueno, y muchísimo de esas paneles y cosas también hacen con personas que inescrupulosamente se llevan azúcares, los queman y hacen un papelón medio raro allí. Pero bueno, hay déficit de todo, hay déficit de caña, también hay déficit de azúcar, se les convierte, el negocio se hace difícil para todo el mundo. O sea, la gente en un principio no conseguía el azúcar, empezó a endulzar con papelón y se les acabó el papelón también. Sí, porque es que no hay caña en este momento, y entonces como no hay caña en este momento es difícil, los trapicheros tampoco tienen caña que moler. Bueno amigos, ahí estábamos escuchando a José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Cañicultores de Venezuela. Si el cafecito está amargo, bueno, tómeselo despacito, ¿verdad? Tocará. Así. Vamos a una pausa amigos, al regreso vamos a tener información de arte y espectáculo en lo actual.